Gloria al Señor Jesús. Bueno, hemos obtenido una gran victoria en este día. Y le deseo muchas bendiciones a los hermanos que fueron bautizados y los felicito por esa decisión en el nombre del Señor Jesús. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Le recuerdo al comité de familia que terminado el culto tendremos nuestra reunión. Comité de familia, terminado el culto tendremos nuestra reunión. ¿Ya lo ubicaron? Revelación 2, verso 18. Revelación o Apocalipsis, capítulo 2, el verso 18. Vamos a leerlo todos en la forma acostumbrada. Usted tiene allí su Biblia, vamos a dar lectura de una forma clara. Vamos a leer despacio, como dice el texto, de tal manera que entendamos la lectura. No hay que correr, no estamos compitiendo. ¿Lo ubicaron? Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, que tiene sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al latón fino, dice estas cosas. Mas tengo unas pocas cosas contra ti, que permites a aquella mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y engañar a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. He aquí, yo la echo en cama, y a los que adulteran con ella en muy grande tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Pero yo digo a vosotros, a los demás que estáis en Tiatira, cualesquiera que no tienen esta doctrina y que no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no os enviaré sobre vosotros otra carga. Pero lo que y al que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le daré potestad sobre las gentes. ¿Sigan? Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios y Padre Santo, te damos gracias en este momento por la lectura de tu santa y gloriosa palabra. La unción de tu Santo Espíritu sea sobre tu iglesia, sobre tu siervo, que esta palabra, Señor, llegue a lo más recóndito de nuestra vida, que esta palabra pueda ser asimilada por tus hijos y traiga fruto para vida eterna. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén.
Una alabanza para el Rey. Siéntese, tenga la bondad. ¿Cuál fue la iglesia que miramos antes de esta? Pérgamo. ¿Faltó la promesa, me parece? La piedrecita y el maná para el martes. Y la promesa para el martes es sumamente importante. Ojalá no se quede en la casa. Venga, haga un esfuerzo, un sacrificio. Recuerde que si usted dice que ama a Cristo, le recuerdo que amor sin sacrificio no vale. Oiga, amor sin sacrificio no vale. Y se lo pruebo por la Biblia. El Señor dice que nos ama en gran manera porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero si se hubiera quedado allí y no hubiera ido a la cruz, estaríamos totalmente perdidos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que vamos a hablar acerca de la iglesia en Tiatira. Según la historia, Tiatira era una ciudad menos importante que las 7. Entre las 7, Tiatira era la ciudad menos importante, la ciudad más pequeña. Su industria principal era el teñido de ropa con púrpura, razón por la cual tenía buena fama entre el imperio. Así que era una ciudad pequeña, pero grande en paganismo, grande en la idolatría. Y a esta ciudad, o a la iglesia que estaba en esa ciudad, es que Dios le escribe esa carta al pastor de esa iglesia. En Tiatira había una iglesia pequeña, pero muy avivada. Hay una iglesia pequeña, pero muy avivada. Allí vivía la mujer vendedora de púrpura llamada Lidia. Vivía allí. Era una mujer temerosa de Dios. Oiga, temerosa de Dios. Aunque no le conocía, tenía temor de Dios. Y esas personas temerosas de Dios, aunque no le conocen, cuando el Señor las ilumina, inmediatamente llegan a los pies de Cristo. Pablo pasó por ese lugar en su segundo viaje misionero. Allí predicó a la orilla del río. Por falta de un templo, allí se congregaban muchas mujeres. Pablo predicó el mensaje, predicó el evangelio, habló de arrepentimiento, habló de conversión, habló de bautismo en el nombre para perdón de pecados, habló de la promesa del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Señor abrió el corazón de Lidia para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. La Biblia dice que ella estaba escuchando. Oiga, ella estaba escuchando la disertación
Y dice, y el Señor abrió el corazón de ella, porque el que abre la puerta y ninguno la cierra, se llama Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Él fue el que abrió la puerta de nuestros corazones un día para que escucháramos su palabra y le diéramos entrada a Cristo a nuestra vida. Pero me llama la atención que el texto dice que ella estaba escuchando. Y luego dice, y el Señor abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Hermano, es que el oír bíblico no es solamente escuchar. El oír bíblico es recibir con obediencia la palabra de nuestro Dios. Ese es el oír bíblico, recibir con obediencia su palabra. Entonces el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia para que recibiera con obediencia lo que Pablo estaba predicando. Y ella recibió con obediencia su palabra. Ella se arrepintió, se convirtió y se bautizó en el nombre del Señor Jesús con toda su familia. ¿Sí se da cuenta? Con toda su familia. Y luego, después de bautizada, no nos dice la Biblia cuánto tiempo pasó. Ella le rogó a los apóstoles, le suplicó a Pablo, le dijo: Pablo, si usted ha examinado mi vida, mi familia, lo invito para que pose unos días en mi casa. Pero si usted ha juzgado, que yo sea fiel. Parece que ella sabía que los apóstoles no posaban en cualquier lugar, no posaban en las casas de personas que habían hecho la decisión de seguir a Cristo y se habían bautizado, pero no daban fruto. Allí ellos no posaban. Eso lo sabía esta mujer. Pero si ustedes han juzgado que yo sea fiel, quédense conmigo unos días. Era fiel, porque los apóstoles entraron y allí se quedaron unos días, allí predicaron la palabra, allí hacían sus reuniones, allí la gente venía a escuchar el glorioso evangelio de Jesucristo. Hermano, esto nos enseña una gran lección que parece que nosotros no hemos podido asimilar. ¿Cuál es la lección? Es que las reuniones familiares, lo que se llama el refán, no se debe de hacer sino en dos casas. Oiga, en dos casas. En la casa de hermanos fieles y en la casa de los inconversos. Oiga, casa de hermanos fieles y casa de los inconversos. No se debe de hacer reunión en casa de hermanos infieles, porque no trae ningún resultado. Porque los vecinos que conocen la conducta del hermano donde es la reunión, no van a ir a la reunión, porque el hermano es de mal testimonio, no lo quieren. Pero si es de buen testimonio, tan pronto le inviten, el
el vecino va a esa reunión. ¿Sí o no? Ve, hermano, hay que tener buena relación con el vecindario. La viuda del aceite, el profeta le dijo: consigue vasos no pocos. ¿Con quién me los iba a conseguir? Con los vecinos. Así que la viuda tenía buena relación con los vecinos y fue a prestar los vasos y le prestaron los vasos necesarios. Hermano, la reunión se hace en esos dos lugares: en casa de hermanos fieles o en casa de inconversos. ¿Sí o no? ¿Sí entiende? Eso no me lo invento yo, se lo acabo de leer aquí. Lidia sabía que los apóstoles no se quedarían en una casa de hermanos infieles, sino en casa de hermanos fieles. ¿Y será que mi Cristo se queda en una casa donde hay infidelidad? ¡No! Él habita en casa donde vive en armonía, donde hay comunión, donde hay comprensión, donde hay amor. A su nombre sea la gloria. Bendito el nombre del Señor Jesús. El Señor le abrió el corazón a esta mujer para que estuviera atenta a lo que Pablo estaba predicando, y quiera el Señor que en esta mañana Él también le abra el corazón a una o más personas para que reciban con obediencia la gloriosa y santa palabra de nuestro Dios. Miremos cómo se presenta Cristo a la iglesia en Tiatira, cómo se describe Él. Verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Oiga, ojos como llama de fuego. Ya hemos dicho que los ojos hablan de conocimiento. Recuerde que cuando Moisés iba para el desierto, invitó a una persona que conocía muy bien los lugares donde ellos se podían alojar y le rogó que fuera con él. Moisés insistió: te ruego que no nos dejes, pues tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y serás como nuestros ojos. Los ojos hablan de conocimiento. Y el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego. Eso nos indica que el Señor iba a sacar a la luz las cosas secretas que habían en esa iglesia. Porque Él conoce toda la trayectoria de nuestra vida. No necesita que alguien dé testimonio, porque Él sabía lo que había en el hombre. Y sabe en esta mañana lo que hay en cada corazón presente. Conoce tu vida. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Y el Señor alabó a la iglesia. Oiga, la elogió por sus obras, por su amor, por su fe, por su servicio, por su paciencia. Y porque sus obras eran mayores que las primeras.
Oiga, sus obras eran mayores que las primeras, iban creciendo, iban progresando en la vida del Señor. Porque a pesar, oiga, de tantas cosas buenas que la iglesia tenía, Dios dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tenía muchas cosas buenas. Y Dios primero la alaba por las cosas buenas. Y luego entonces le dice: mira, tengo esto contra ti. ¿Qué era lo que Dios tenía contra esa iglesia? Era un pecado de permisión. Oiga, pecado de permisión. Porque allá se permitía que una mujer llamada Jezabel enseñara falsa doctrina. El pastor permitía que esa mujer llamada Jezabel enseñara falsa doctrina. Lo que el pastor permitía en esa iglesia, el pastor de la iglesia en Éfeso no lo permitía. Oiga, él no lo permitía, pero en otra iglesia, en esta, sí el pastor lo permitía. Eso nos acaba de afirmar con toda claridad que el estado espiritual de las iglesias locales no es el mismo. Amén, amén. Oiga, no es el mismo. Amén. Eso lo vemos nosotros en las iglesias que estaban allí en Asia Menor. Ve, eso está allí claramente para que nosotros entendamos que hay diferencia, que hay iglesias más celosas, que hay iglesias que buscan más de Dios, que hay iglesias que obedecen más la palabra de Dios, que hay iglesias que guardan más los principios de Dios. Vean, la iglesia de Jerusalén era la mamá, era la madre de la iglesia en Antioquía. Y la iglesia de Antioquía, la hija, era más espiritual que la mamá. Oiga, más espiritual que la mamá. Porque en la iglesia de Antioquía habían maestros, habían profetas, y fue de la iglesia de Antioquía de donde salieron los primeros misioneros. No salieron de Jerusalén, no, salieron de la iglesia de Antioquía. Así que la hija era más espiritual que la mamá. Cuando el pastor disciplina, hay hermanos que a ellos no les gusta, se disgustan. Por ejemplo, cuando se enseña que para pasar a este lugar o para recibir la ofrenda, el hermano tiene que ser sellado con la promesa del Espíritu Santo. Entonces no falta quien diga: bueno, ¿y por qué en tal iglesia a uno sí lo usan sin la promesa? ¿Por qué aquí son tan fanáticos, tan desactualizados, tan anticuados? ¿Por qué exigen tanto? En tal iglesia uno lo usan sin la promesa, puede llegar con un vestido corto, minifalda, maxifalda, como sea, con la abertura, con descote, y va pasando al altar. Pero aquí son muy fanáticos. Pero es mejor que te tilden de fanático y cuando Cristo venga te vas a tener. A su nombre sea la gloria.
Aleluya, aleluya. Pero el pastor ha sido puesto en la iglesia para corregir las cosas que marchan mal. Gústele a quien le guste. Si se enoja, tiene dos problemitas: enojarse y volverse a contentar. No le queda otro remedio. Pero el pastor debe cumplir con la misión que Dios le encomendó. Mire, 1 Timoteo 1, verso 3. ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando partí para Macedonia, para que requirieses algunos que no enseñen diversas doctrinas? Y Tito 1, verso 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo que falta y pusieses ancianos por las villas, así como yo te mandé. Así que el pastor ha sido puesto para corregir lo que él ve que está marchando mal. No se puede hacer la obra de Dios en vano, porque eso dice la Biblia: maldito el varón que hiciera en vano la obra de Jehová, que detuviera el cuchillo para no derramar sangre. Recuerde, mire, esta palabra, este libro es una espada de doble filo. Corta para allá y corta para acá. Esta espada hiere y también sana. Donde hay herida hay sangre. Pero también en esta palabra hay ungüento, hay aceite para suavizar la herida. Aleluya, aleluya. Bendito sea su nombre. El pastor permitía a esa mujer enseñar falsa doctrina. ¿Quién era Jezabel? Era hija del rey de Edom, un rey pagano. Acá se casó con ella, cosa que estaba prohibido por la ley de Dios. Jezabel era fornicaria y hechicera. Segundo libro del Reyes 9:22. Era mal consejera. Aconsejaba a su esposo a hacer lo malo. Ella lo obligó para que matara a ese hombre de Dios llamado Nabot y se quedara con su viña. El rey no era el que mandaba. Él mandaba cuando su esposa no estaba en casa. A él le sucedía lo del esposo, que la esposa con el palo de la escoba y dándole con el palo se mete debajo de la cama y ella le dice: salí ahí sin vergüenza. Y él responde: no salgo de aquí porque aquí mando yo. ¿Ah? Eso le pasaba al rey acá con su esposa. Él mandaba, pero cuando ella no estaba. Bendito su nombre. Ella mantenía a los falsos profetas de Baal y mataba a los profetas de Dios. Esa era Jezabel. Y el pastor permitía que esa mujer estuviera allí enseñando falsas doctrinas. En la iglesia hay que decir la verdad. Hay hermanos que enseñan falsa doctrina. No, eso era en la ley.
sí. Ahora estamos en la gracia. Pero es que la gracia, el pastor tiene un cuerpo glorioso. Y la esposa tiene cuerpo glorioso. Y los hijos también. No necesitan vestir, ni comer, ni nada. Hermanos, son falsas doctrinas. Si usted supiera la bendición que Él da, lo que es de Dios, usted lo daría con el corazón y con el alma. Porque te quiero decir una cosa. Tú estás aquí en esta mañana. Yo estoy aquí en esta mañana gozándonos de la presencia de Dios. Porque en un país los hermanos cumplieron con su obligación. Los hermanos dieron el diezmo, daban la ofrenda misionera. Y con ese aporte, los directivos enviaron aquí al hermano con este mensaje del reino de los cielos. ¡Aleluya! Sí, Señor. Si ellos no hubieran aportado, hermano, ¿qué sería de nosotros? Por eso, hermano, el que cumple con su deber, hermano, es de grande bendición, primero para su vida y después para aquellos que no conocen a Dios. Y yo siempre he dicho, lo sigo diciendo y no me retrato de ello, que el hermano que no cumple con su deber en la iglesia, ¿en qué colabora? Come y no paga. Y uno tiene que pagar donde uno come. ¿Sí o no? Pero hay hermanos que enseñan esa doctrina y no falta quien lo crea. Un hermano me decía una vez, pastor, yo me gano 1000 pesitos, tengo que dar 100. Eso suena feo, tengo que dar 100. ¿Ah? ¿Qué tal? Decía él. ¿Qué tal que me ganara 10.000 para tener que dar 1.000? Prefería ganarse 1.000 para no hacer unos 100 y no ganarse 10.000 para tener que dar 1.000. Eso le pasa al destino. Y no falta quien crea esa falsa doctrina. Es una doctrina falsa, totalmente falsa. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que la mujercita esta enseñaba eso y el pastor muy tranquilo, no hacía nada. Pero una persona de esas hay que amonestarla, y si no recibe la amonestación hay que publicarla. Eso dice la Biblia, ¿o no? Sí, eso dice. Bendito el nombre del Señor Jesús. Dios le dice a esta mujer que la va a castigar, que la va a echar en la cama con sus seguidores, que le ha dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Oye, le he dado tiempo para que se arrepienta y ella no se ha arrepentido. Vea, la misericordia de Dios es tan grande. Oiga, es tan grande que cuando el hombre peca, no lo castiga inmediatamente. Pero si él castigara al hombre tan pronto peca, todos estaríamos muertos. ¿Sí o no? Todos estaríamos muertos. Pero Dios no lo destruye inmediatamente, pero sí le ha mostrado al hombre
que tarde o temprano vendrá su castigo. Oiga, tarde o temprano Dios lo va a castigar. ¿Cuántos años le dio Dios de plazo a los antediluvianos para que se arrepintieran? 100 años. Oiga, 100 años le dio de plazo y no se arrepintieron. Segunda de Pedro 2, verso 5. Y si no perdonó al mundo viejo, mas guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los malvados. El hombre interpreta mal la misericordia de Dios. Oiga, interpreta mal la misericordia de Dios. En vez de corregirse, sigue pecando. Vea, eso dice el libro de Eclesiastés. Por cuanto no se corrige la obra sobre el hombre malo, el hombre sigue cometiendo el mal. Pero si Dios, repito, castigara al hombre tan pronto peca, ninguno estaríamos de pie. Pero sí ha demostrado que aunque no lo castigue tan pronto peca, lo va a castigar si no se arrepiente. Por ejemplo, Ananías y Zafira vendieron una propiedad que tenía, o prometieron venderla para aparentar muy dadivosos ante el pueblo. Y cuando fueron a dar la plata, se quedaron con la mayor parte. ¿Vendiste la heredad por tanto? Sí, por tanto. Se pusieron de acuerdo con la esposa para robar a Dios. No se ponga de acuerdo con su esposa para robar a Dios, porque eso le trae ruina, eso le trae desgracia, eso le trae castigo. ¿Qué le pasó a esta pareja? Murieron. Le dice Pedro, tú no has mentido a los hombres, has mentido al Espíritu Santo. Tan pronto oyeron esas palabras, cayeron muertos. Quizás usted no ha caído muerto, pero espiritualmente sí se está muriendo. Que es lo mismo o es peor todavía. Y Dios le ha dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Termino con este texto, segunda de Pedro 3:9. Y recuerde que lo que dice aquí no lo está diciendo al que no conoce a Dios. Esto es para nosotros. No se lo aplique al inconverso. Recuerde, las cartas no son escritas para el inconverso, que se las apliquemos a ellos es una cosa. Pero las cartas son escritas para nosotros, porque las cartas son nuestra dieta. Ellas nos enseñan cómo es que tenemos que vivir para preservar la salvación que el Señor nos ha regalado. El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Para con quiénes? ¿Está leyendo? Pacientes para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, Dios no quiere que usted o yo, que hemos conocido lo más grande que hay en este mundo, vayamos a perecer. Por eso Él es bueno
y Él nos amonesta y Él nos corrige, pero no sea que nos pase como Jezabel y que Dios tenga que decir, y le he dado tiempo para que se arrepienta y no ha querido. Entonces la voy a echar a la cama. ¿Usted querrá eso? Yo no quiero eso. Yo quiero que tan pronto Dios me hable, yo reciba su palabra con obediencia. Quiero mirarse sus pies. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora en nombre de Jesús. Dale gracias a Él por su palabra. Porque Él es bueno con nosotros. Porque Él nos ama en gran manera. Por eso Él nos amonesta, por eso nos corrige. Quiere darle un aplauso como nunca a este Dios.